Ongietorriak eta batez ere mila esker. Ongietorriak Katxalineko lagunak eta Katxalinen lagunen lagunak. Egia esan da, nik momentu honetan sensazio kontrajarriak ditut. Kontrajarriak orain esplikatuko dut zergatik. Alde batetik, poza ematen dit, zuek berriz hemen ikusteak. Osea, sekulako poza. Honek adierazten du normaltasuna eta, hori pozgarria da. Eta aldi berean tristura. Tristura oraindikan olakoetan ikusten garelako. Oaintxe bertan esan didazue, bagenekien, badakigu nola ibili geran eta badakigu zuentzako urte eta erdi hau bereziki gogorra izan dela. Bai, orduan, sensazio horiek hor ditu dela, pues eskerrak eman behar dizkizut beti bezala, baina aurten motibo berezi batekin. Muchísimas gracias, que es lo que toca después de saludaros y volver a repetir, ¿no? Que ese zurrumbillo, ese cóctel de sensaciones, ¿no? Que por un lado lo primero que me ha salido al veros es una sonrisa. Habéis estado en marcha, porque no os habéis parado nunca, ¿no? Pero bueno, poder veros aquí está bien. La pena es por qué estamos hoy aquí, ¿no? Que todavía esto sigue y sigue, ¿no? Gracias por todo lo que hacéis y bueno, espero que el día 31 pues haya mucha gente aquí y otra mucha gente en otros sitios que como es puente, pues igual nos ponemos la mascarilla, esa no nos quitamos, la camiseta y nos haremos fotos para enviaros. Mila esker, orain, los protagonistas. Kaixo, bueno, este año es, como ha dicho ella, es una alegría vernos de nuevo aquí, porque significa que vamos a echar otra vez a andar. Vamos a echar a andar desde un parón que hemos tenido muy largo y un poco oscuro, pero la ilusión es poder concentrar a todas las mujeres que lo hemos vivido, lo han vivido, lo están viviendo, o todas las mujeres jóvenes que piensan que algún día puede llegar. Estar juntas es un día especial, muy especial para todas las mujeres. Como siempre, tenemos que agradecer enormemente, en primer lugar, a Roide, que es este año nuestro patrocinador, a NER Group. Tenemos que agradecer a la farmacia Areitio, tenemos que agradecer a la Caixa, bueno, para no olvidarme de ninguno, a todos los estamentos oficiales, como es el Ayuntamiento de Donosti, a todos los comerciantes, a todas las asociaciones de comerciantes, que ha sido posible engalanar pues, todos los escaparates y a la vez también balcones, que poco a poco vamos retomando esa costumbre de ver un rosa que signifique no olvidarnos de lo que estamos, por lo que estamos luchando, no olvidarnos de las mujeres que están aquí, que tenemos que seguir luchando por ellas y que en ello va que puedan seguir viviendo, que podamos seguir viviendo. Este acto es para recaudar fondos para poder ayudar a la investigación. Ha sido un año que hemos estado sin marcha. Vamos a retomar desde hace 2 años la última marcha. Vamos a ser muy precavidos, vamos a cumplir todas las normas que nos exigen, la distancia, sobre todo la mascarilla, y vamos a pasar un día estupendo. Queremos ver Donosti, que venimos de todos los pueblos, llenos del rosa, llenos de alegría, llenos de sonrisas, de miradas que no nos veíamos hace mucho tiempo y que lo podremos hacer. Eskerrik asko denorik y nos vemos el día 31 todos aquí. Eskerrik asko. Egunon, eta eskerrik asko Katxalin elkarteari, NER Groupen izenean, zuengandik gertu sentitzeko aukera emateagatik, ez?
Para nosotros, para el Grupo NER, para NER Group, hay una cosa que es muy importante y es, somos conscientes en todas nuestras organizaciones, que somos en torno a 20 organizaciones desplegadas en Guipúzcoa y en Vizcaya, no olvidarnos de que somos parte de la sociedad. Entonces, en ese sentido, nos gusta ser coherentes con la sociedad y que la sociedad nos sienta cerca. Por eso, uno de los valores más importantes, porque el NER es el acrónimo del nuevo estilo de relaciones, son relaciones que generamos a partir de unos valores en nuestras propias empresas, pero también con respecto a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros, además de los valores de la libertad, la responsabilidad, la transparencia, hay un valor que es muy importante, que lo llevamos a la práctica, que es el de la solidaridad. La solidaridad con todos aquellos agentes sociales que necesitan que el tejido empresarial pueda estar cerca, para lo cual todas nuestras empresas hacen una aportación económica del 5% para ayudar y promover proyectos sociales, pero para nosotros hay una cosa más importante que la aportación económica y es que nosotros siempre apoyamos económicamente proyectos siempre y cuando haya personas de nuestras organizaciones que presten su tiempo de manera voluntaria a los diferentes proyectos que a lo largo del año vamos generando, ¿no? Y este año, pues bueno, ha coincidido que Catxalin ha tocado nuestra puerta y nos ha parecido un proyecto, obviamente, que tenemos que apoyar de la manera que podemos, sintiéndonos cerca y agradeciéndoos, porque también esto nos permite dar a conocer la problemática que detrás de la Asociación Catxalin se esconde o está, que tiene que ver con el cáncer de mama, etcétera, que todas nuestras personas de nuestras organizaciones también puedan ser partícipes de este proyecto que, bueno, como decía al principio la compañera, pues todavía es necesario que sigamos apoyando y porque la investigación pues, se convierte en algo que todavía es algo necesario, ¿no? Entonces, eskerrik asko Catxalin, egiten dezuten lanagatik, eta guretzako plazerra eta ohorea da zuengandik gertu egotea aurten behintzat. Eskerrik asko. Hola, Egunon. Yo soy Idoia y vengo de Roide. Nosotros somos una empresa ubicada en Bergara y nos dedicamos a la fabricación de rodamientos especiales y también al decoletaje. Y estamos dentro del grupo NER. Como Asio ya ha contado muy bien y ampliamente quiénes lo componemos y qué hacemos, simplemente os voy a decir que dentro del grupo, todas las organizaciones que lo componemos tenemos un logo que nos cuidamos, aprendemos y evolucionamos comprometidos con las personas y con la sociedad. Entonces, este logo nos guía y nos lleva a actuar de una forma solidaria. Entonces, cuando llegó a nuestros oídos el tema de Catxalin, bueno, pues todos dijimos, tenemos que apoyar este proyecto porque nos parecía pues, que estaba al alcance de nuestras posibilidades. Porque la solidaridad es un valor muy importante. La solidaridad beneficia a las personas, beneficia a nuestras actividades y también a nuestro entorno. Entonces, pues bueno, desde Roide dijimos, jolín, el cáncer, desgraciadamente, es una enfermedad que en casi todas las familias se está viviendo de una forma directa o indirecta. Entonces, pues bueno, aquí estamos comprometidos con vosotras y ánimo, que lo vamos a conseguir. Bueno, kaixo, eskerrik asko, gaur eskertzeko eta animatzeko eguna uste dut dala, y eso, pues es para dar las gracias a Catxalin por estar ahí, pues a la gente, al equipo de la farmacia que nos ayuda, a toda la gente que va a participar, a los laboratorios que nos han ayudado y sobre todo para animar a que el domingo estemos todos en la marcha y eso, otro año más, que ya teníamos ganas de que el año pasado no hubo, así que muchas gracias y animar a la gente.
Bueno, eguerdi on denoi. Begira, Realaren izenean ator, emakumezkoen saietik, eta guri ere hemen egotea, derrigorrezkoa iruditzen zitzaigun, eta gatoz elkartasuna adieraztea, eta batez ere bultzada. Aste bukaera ona izan dadila, jendeak parte hartu dezala, animatzen dugun, olatu arroxa honetan parte hartzera, eta gu urruti izango gara, Bartzelonan daukagulako lehenengo taldeak partidoa, baina han egia esango izuet, handikan ere bultzada emango dugu, bultzatuko dugu. Egiten ari zeraten lana eskertu, Katxalin elkarteari, derrigorrezkoa da, biztan izatea, oraindikan ere lan asko egin behar da, egunerokotasun, gaixotasun bada, eta gure aldetik Realaren izenean, segi lanean, eskerrona eta elkartasuna. Mila esker denoi. Egun on denoi, Jesus Bidasoro naiz, Urkirolako kidea. Gure presidentea, Ricardo Unzueta eskatu dit, gaur etortzeko eta azaltzeko bere interesa zue proiektu egin, eta ez bakarrik gure klubeko interesa, baizik eta Espainiako Arraun Federakuntzara ere bai. Gero eta argiago dago, arrauna oso kirola ona dela, bular minbizia menderatzeko edo laguntzeko menderatzeko. Eta horretan, gure kluba zuen laguntzago dago, eta badakizue gure lana zuentzat izango da. Buenos días a todos. Soy Jesús Bidasoro del Club Urkirolak de San Sebastián. El presidente hoy no ha podido venir y me ha pedido que os traslade su interés y apoyo en vuestra causa, y no solo el de nuestro club, sino el de la Federación Española de Remo, que también él es directivo. El remo se está viendo cada vez más claramente que es un deporte que ayuda muchísimo a vencer el cáncer de mama. Hemos conocido en Camargo grupos de mujeres que se han dedicado al remo. En nuestro club hay un caso que ya lleva años con muy buen resultado. Y que sepáis que en vuestra lucha, estamos en lo que podamos con vosotros, no solo nuestro club, sino también, como he dicho antes, la Federación Española de Remo. Gracias por vuestro trabajo y ya sabéis dónde estamos. Gracias. Soilik gauza bat esateko oso importantia, urrengo igandean, urriaren 31an, goizeko 11etan, Alderdi Ederretik ateako da marcha solidarioa Katxalin. Entonces, la cita es que no se le olvide a nadie que esté en Donostia o en Guipúzcoa o cerca, el día 31 de octubre, que es el próximo domingo, a las 11 de la mañana, desde el Alderdi Eder. Eta besteek esan duten bezala, arrosas, lortu behar dugu Donostia arrosas tintatzea. Mila esker.